Hay una oración que no necesita palabras grandilocuentes, ni rituales, ni fórmulas. Es una oración tan sencilla que cabe en 2 palabras, y sin embargo, contiene la totalidad del universo. Aquí estoy. En esas 2 palabras se concentra toda la humildad, toda la entrega y toda la conciencia de un alma despierta. Aquí estoy significa no huyo, no me escondo, no me justifico. Estoy presente, dispuesto, abierto a lo que la vida quiera mostrarme. Y en esa disposición ocurre el milagro. La vida empieza a abrir sus puertas. El ser humano ha aprendido a pedir, pero ha olvidado cómo ofrecerse. Pasamos la mayor parte del tiempo buscando que algo externo cambie, que las circunstancias mejoren, que la gente nos entienda, que el futuro nos recompense. Pero la vida no responde al deseo de control, sino a la disponibilidad. La oración del aquí estoy no exige, no negocia, no reclama, simplemente se ofrece. Y en ese acto se produce una de las formas más profundas de transformación. Decir aquí estoy no es una frase pasiva, es un gesto de presencia total, es abrir la mente y el corazón a lo que es, sin pretender cambiarlo de inmediato. Es el inicio de toda auténtica conexión con lo divino, con los demás y con uno mismo. La biología nos enseña que el cuerpo humano solo puede funcionar plenamente cuando está en el presente. La mente puede viajar al pasado o al futuro, pero el cuerpo vive aquí. Cada célula, cada respiración, cada latido sucede en el ahora. Cuando decimos aquí estoy desde el corazón, sincronizamos mente y cuerpo. Activamos el sistema nervioso parasimpático, se reduce el cortisol, el pulso se estabiliza y aparece la sensación de calma que muchos buscan durante años. No es magia, es coherencia. El cuerpo reconoce la verdad de esas palabras. Aquí estoy no es un pensamiento, es un estado. Es el momento en que el alma vuelve a habitar el cuerpo. He conocido a personas que pasaron años corriendo de sí mismas, corriendo de su historia, de sus heridas, de su silencio. Pero llega un día en que la huida cansa. Llega un instante en que el alma, agotada de buscar fuera, decide regresar. Y cuando ese regreso ocurre, la frase que surge desde lo más profundo es esta: aquí estoy. Aquí estoy con mi luz y con mi sombra, con mis errores, mis logros, mis pérdidas y mis sueños. Aquí estoy sin máscaras, sin defensas, sin necesidad de aparentar. Esa oración no pide, reconoce. Reconoce que la vida sigue viva dentro de ti, incluso cuando creías que todo estaba perdido. Cuando pronuncias aquí estoy, de verdad, te conviertes en testigo consciente de tu propia existencia. Dejas de actuar como si la vida fuera algo que te ocurre y comienzas a participar de ella desde la presencia. Y es entonces cuando las puertas comienzan a abrirse. He visto a personas transformarse al practicar esta simple oración. Una mujer que durante años vivió en ansiedad constante, intentando controlar cada detalle, un día se sentó, respiró profundamente y dijo en voz baja: aquí estoy. Me contó que en ese momento sintió algo que no sabía describir, una paz profunda, un alivio que no venía de resolver nada, sino de dejar de luchar. La vida se vuelve más simple cuando dejamos de huir, pero la simplicidad no es superficial, es profundidad sin complicaciones. Es la conciencia de que el ahora contiene todo lo necesario para dar el siguiente paso. El aquí estoy no elimina los desafíos, pero los vuelve manejables. Porque al estar presente, dejamos de pelear contra fantasmas del pasado o proyecciones del futuro. Nos ocupamos del único espacio real, este instante. Y ese instante, cuando se vive con presencia, se vuelve sagrado. Muchos piensan que la oración consiste en hablar con una fuerza externa, pero la oración verdadera es un diálogo entre lo humano y lo divino dentro de uno mismo. Cuando dices aquí estoy, estás reconociendo esa parte divina que vive en ti. Estás diciendo estoy dispuesto a escucharte, vida, ya no te temo. He visto a hombres endurecidos por la vida, por las exigencias, por las heridas, derrumbarse en silencio al pronunciar esas palabras. Y en ese derrumbe
encontrar su verdadera fortaleza. Porque aquí estoy también significa ya no necesito fingir que puedo solo. Significa permitirse ser vulnerable, humano, real. Vivimos en una sociedad que confunde el control con la seguridad. Nos enseñan a anticipar, a prevenir, a protegernos de todo. Pero el alma no crece en la rigidez, sino en la confianza. La oración del aquí estoy es una rendición consciente, no al sufrimiento, sino a la sabiduría de la vida. Es un sí sin condiciones. Cuando uno se rinde de esa manera, el miedo pierde fuerza. Porque el miedo necesita distancia, miedo al futuro, miedo a lo desconocido, miedo a perder. Pero en el presente, el miedo se disuelve. No hay futuro que temer ni pasado que lamentar. Solo este instante que respira contigo. He visto cómo personas que estaban atrapadas en pensamientos obsesivos encontraban paz con este sencillo ejercicio. Cada vez que la mente se iba al «¿y si?», simplemente decían «aquí estoy». Lo decían despacio, respirando, sintiéndolo en el pecho. Con el tiempo, el cuerpo aprendía a regresar solo, sin esfuerzo, porque la mente se entrena y el alma recuerda. Aquí estoy es una oración de madurez. No es un grito desesperado pidiendo respuestas, sino una afirmación silenciosa que dice «estoy disponible para la vida incluso cuando no la entiendo». Esa disponibilidad es la puerta a la transformación. Porque nada puede florecer donde hay resistencia. La vida necesita espacio y la resistencia es un muro. En cambio, la disponibilidad es un jardín. La vida responde con precisión a nuestro estado interior. Si cerramos el corazón, nada entra. Si lo abrimos, todo fluye. La oración del aquí estoy abre ese corazón, no desde la ingenuidad, sino desde la sabiduría. No se trata de aceptar todo sin discernimiento, sino de dejar de pelear con lo inevitable. El verdadero cambio comienza cuando dejamos de decir ¿por qué me pasa esto? Y empezamos a decir aquí estoy, ¿qué puedo aprender de esto? Ese cambio de perspectiva convierte cada dificultad en una oportunidad de conciencia. He trabajado con pacientes que al atravesar enfermedades graves encontraron en esta oración un refugio. Decían, no sé qué va a pasar, pero aquí estoy. Y ese aquí estoy los llenaba de una paz que ninguna medicina podía proporcionar. No porque la enfermedad desapareciera, sino porque el miedo dejaba de gobernar. La mente tiende a pensar que la oración consiste en pedir soluciones, pero el alma sabe que la oración más profunda es estar presente ante la vida sin exigir garantías. Esa es la fe verdadera, la confianza sin contrato. Cuando dices, aquí estoy, con todo tu ser, algo invisible se ordena. La energía que antes estaba dispersa en 1000 pensamientos regresa a su centro. El cuerpo, la mente y el espíritu se alinean, y desde ese alineamiento surgen las respuestas que antes no podías ver. El aquí estoy no es un método, es un despertar. Es la conciencia de que, aunque no controles nada, estás exactamente donde necesitas estar para crecer. Cuando empiezas a vivir desde esa oración, ya no necesitas correr. Empiezas a ver señales que antes ignorabas, una conversación, una sincronicidad, una sensación interior. La vida comienza a hablarte con claridad, no porque haya cambiado, sino porque tú estás presente para escucharla. Esa es la magia de la disponibilidad. Las puertas no se abren por fuerza, se abren por resonancia. Y solo resuena con la vida quien está verdaderamente aquí. Cuando la vida siente que estás presente, empieza a confiar en ti. No porque la vida sea una entidad consciente que juzga, sino porque tu energía se vuelve permeable, y lo que antes rebotaba contra tus muros, ahora entra suavemente. Todo lo que buscas, claridad, propósito, amor, paz, ya está alrededor tuyo, pero no puede encontrarte si no estás aquí. La oración del aquí estoy es la manera de volver al punto de encuentro. Vivimos distraídos, fragmentados, divididos entre el pasado que no perdonamos y el futuro que aún no existe. La mente se alimenta del tiempo, pero el alma se nutre del presente. Por eso el alma enferma cuando se aleja de este instante. Lo notamos como ansiedad, insomnio, cansancio sin causa aparente. La biología y la espiritualidad se tocan en ese punto. Cuando vuelves al presente, cuando dices aquí estoy con intención,
El sistema nervioso se reconfigura. Los músculos sueltan tensión, la digestión mejora, la respiración se profundiza y más allá del cuerpo, la percepción se afina. Empiezas a notar lo que antes no veías. No necesitas tener respuestas para decir «aquí estoy». Esa es la belleza de esta oración. No se trata de entender, se trata de estar. Cuando estás, las respuestas llegan solas. Y a veces lo que llega no es una explicación, sino una comprensión más profunda, una aceptación serena que no necesita argumentos. He conocido a personas que al practicar esta disponibilidad transformaron sus relaciones. Un hombre que siempre discutía con su hijo adolescente, un día, en lugar de reaccionar, respiró hondo y se dijo internamente, «Aquí estoy». No buscó tener razón, solo estar. En ese instante su tono cambió, su mirada se suavizó y la conversación se volvió humana. Me contó después que por primera vez en años su hijo se le acercó sin miedo. No fue magia, fue presencia. La oración del «aquí estoy» no solo cambia la relación con uno mismo, cambia la relación con todo, cambia la manera de escuchar, de trabajar, de amar, de mirar el mundo. Porque cuando estás aquí, de verdad cada cosa adquiere profundidad. Una taza de té deja de ser un gesto automático y se convierte en un ritual. Un paseo deja de ser rutina y se vuelve meditación. Un abrazo deja de ser un gesto social y se convierte en comunión. Estar disponible para la vida es una forma de amor, no un amor romántico, sino un amor amplio, que abarca lo visible y lo invisible. El amor que no exige, sino que acoge. Cuando dices «aquí estoy», estás diciendo «te reconozco, vida, incluso cuando no te entiendo». Esa es una de las más altas formas de espiritualidad, amar sin comprender del todo. El alma madura no busca controlar el misterio, busca habitarlo. Y el misterio se habita con presencia. A veces creemos que la vida está cerrando puertas, cuando en realidad está esperando a que digamos «aquí estoy» para abrirlas. Pero no las abrirá si seguimos escondidos detrás de nuestros miedos, esperando garantías. La vida necesita tu consentimiento, y ese consentimiento se expresa en la presencia. He conocido a artistas, médicos, maestros, personas comunes que descubrieron esta verdad. La inspiración no llega cuando la llamas, sino cuando te encuentra disponible. El genio no está en la mente, está en la atención, y la atención plena solo existe en el ahora. Cada vez que dices «aquí estoy», creas una grieta en el automatismo, rompes el hábito del piloto automático y permites que la conciencia entre, y cuando la conciencia entra, hasta el dolor se ilumina, porque la luz de la atención convierte el sufrimiento en aprendizaje. A veces la disponibilidad duele mirar lo que habías evitado, sentir lo que habías negado, escuchar lo que habías silenciado. Pero ese dolor es el precio de la autenticidad, y lo que viene después es libertad. La vida no necesita que seas perfecto, solo necesita que estés presente, que te permitas sentir sin juzgar, actuar sin miedo, existir sin disfraz. El «aquí estoy» es una promesa de autenticidad. Es una forma de decirle al mundo «no sé si estoy preparado, pero estoy disponible». Y eso basta. Porque la vida no premia al que todo lo sabe, sino al que está dispuesto a aprender. He visto a personas que creían haberlo perdido todo y al decir «aquí estoy», empezar a reconstruirse desde la calma. La mente les decía «deberías hacer algo», pero el alma les pedía silencio. Y en ese silencio aparecía la guía, una intuición, una idea, una llamada inesperada. La disponibilidad crea sincronías, no porque cambie el mundo externo, sino porque tú empiezas a sintonizar con él. Decir «aquí estoy» es también un acto de coraje. Significa estar dispuesto a sentir la vida tal como es, sin edulcorantes. Significa abrazar la alegría y el miedo, la certeza y la duda, el inicio y el final. Y hacerlo con un corazón abierto. El alma que dice «aquí estoy» no es ingenua, es sabia. Sabe que la vida puede doler, pero confía en que cada experiencia tiene sentido. Esa confianza no es ciega. Nace de haber comprobado una y otra vez que después de cada vacío llega una plenitud nueva. Cuando uno empieza a vivir desde esa disposición, el miedo al cambio se disuelve.
Ya no necesitas tener un plan perfecto, porque confías en que sabrás responder cuando llegue el momento. Esa confianza genera calma, y desde la calma las decisiones son más sabias. El cuerpo humano, cuando está en calma, produce coherencia cardíaca. El corazón late en ritmo armónico y envía señales de orden al cerebro. Ese orden se traduce en claridad mental, creatividad y bienestar. La oración del aquí estoy no solo tiene efectos espirituales, tiene efectos neurológicos. Es literalmente una forma de sanación. Y no hace falta hacer grandes rituales. Basta con detenerte unos segundos, respirar y pronunciarlo en silencio. Aquí estoy. Al principio puede parecer insignificante, pero si lo haces a diario, con sinceridad, notarás cómo tu energía cambia, cómo las conversaciones se vuelven más fáciles, las preocupaciones más pequeñas, los problemas más claros. El alma no necesita promesas, necesita presencia. He visto a personas que buscaban sentido en miles de libros, retiros y métodos, y lo encontraron en la quietud de un aquí estoy. Porque el alma no está esperando teorías, está esperando que vuelvas a casa. Y cada vez que dices, aquí estoy, estás regresando. Estás recordando que no necesitas nada más para empezar, que no hay lugar más sagrado que el instante que habitas. La vida, cuando se encuentra con una conciencia disponible, se vuelve generosa, comienza a ofrecer oportunidades, caminos, relaciones, pero no lo hace por capricho, lo hace porque reconoce el terreno fértil. El alma disponible es como una tierra abierta al agua. No necesita forzar la lluvia, solo abrirse a ella. Cada aquí estoy que pronuncias con sinceridad es una semilla. No sabes cuándo germinará ni qué forma tomará su fruto, pero puedes confiar en que algo está creciendo. La vida no desperdicia un gesto de presencia. Todo lo que haces con conciencia deja huella, incluso si no la ves aún. Así que cuando te sientas perdido, recuerda esta oración. No intentes encontrar todas las respuestas de golpe. Simplemente detente y di, aquí estoy. Dilo aunque no sientas nada, aunque tu mente dude, aunque el miedo te visite. Dilo porque es verdad. Porque en este instante, estés donde estés, estés como estés, ya estás aquí. Y eso, aunque parezca poco, es el comienzo de todo. El aquí estoy es también una manera de reconciliarte con el tiempo. Hemos aprendido a vivir en una carrera constante contra él, como si el reloj fuera un enemigo que nos persigue, pero el tiempo no se vence, se habita. Cuando estás presente, el tiempo deja de ser una amenaza y se convierte en un río que te sostiene. La ansiedad se diluye porque ya no corres detrás de un futuro imaginado, ni te arrastras por un pasado que ya no existe, solo estás. Y en ese estar hay una paz que ninguna conquista externa puede darte. El alma se cansa cuando siempre está adelantándose, la mente se desgasta proyectando escenarios que casi nunca ocurren y el cuerpo lo resiente, se tensa, se enferma, se desconecta, pero cuando pronuncias aquí estoy, el cuerpo respira. Es como si dijera, por fin me alcanzaste. Y ese reencuentro es sanador. He visto a personas que tras años de estrés y agotamiento simplemente empezaron a dedicar unos minutos diarios a la práctica de la presencia. Cerraban los ojos, sentían su respiración y decían con suavidad, aquí estoy. No pedían que nada cambiara, solo se reconocían presentes. Y en cuestión de semanas, su salud empezó a mejorar. Dormían mejor, digerían mejor, se sentían más ligeras. La ciencia lo confirma. La atención consciente reduce la inflamación, regula las hormonas y fortalece el sistema inmune. Pero más allá de lo fisiológico, hay algo más sutil y profundo. El alma empieza a sentirse acompañada. Ya no camina sola. Cuando te dices, aquí estoy, te estás abrazando. Estás diciéndote, estoy contigo aunque la vida se vuelva incierta. Y ese gesto interior cambia todo. Porque muchas veces lo que más necesitamos no es que las cosas mejoren, sino sentirnos sostenidos mientras ocurren. El aquí estoy es un acto de amor propio en su forma más pura. No busca resultados, busca presencia. No intenta arreglarte, intenta acompañarte. Es la voz del alma que vuelve a tomar tu mano después de años de olvido.
He acompañado a personas en momentos de gran desesperanza cuando nada parecía tener sentido. A veces lo único que podíamos hacer juntos era respirar y decir esas dos palabras. Al principio lo decían con escepticismo, con dolor, con rabia incluso. Pero con el tiempo el tono cambiaba, se ablandaba. Pasaba del reproche a la aceptación, de la tristeza a la serenidad. Porque el aquí estoy no es una oración de magia inmediata. Es una alquimia lenta, una semilla que crece en silencio. Lo más fascinante es que, cuando realmente estás aquí, el mundo empieza a reflejar esa presencia. Las coincidencias aumentan, las relaciones se vuelven más sinceras, las decisiones más claras. No porque haya un destino fijo, sino porque la conciencia atrae coherencia. Lo similar se reconoce. Cuando estás en paz, la vida se ordena alrededor de ti. El aquí estoy también tiene un poder transformador en los vínculos humanos. La mayoría de las personas no necesita que las salves, solo que estés, que las escuches sin juzgar, que las mires sin distracción, que tu mente no esté en otra parte mientras ellas te hablan. Eso, que parece tan simple, es cada vez más raro, y sin embargo es profundamente sanador. Decirle a alguien, aquí estoy, con el cuerpo y con la mirada, es recordarle que no está solo. Es una forma de amor silencioso, pero inmenso. ¿Cuántas veces buscamos las palabras perfectas para consolar a alguien, cuando en realidad la presencia sincera es la mejor oración que podemos ofrecer? No necesitas resolver el dolor del otro, basta con no huir de él. Eso también es orar. Estar plenamente con alguien sin intentar cambiarlo. Vivimos tiempos de desconexión. Estamos más comunicados que nunca, pero más ausentes que antes. Nos cuesta detenernos, mirar, escuchar, sentir. Hemos convertido la vida en una sucesión de tareas, olvidando que el milagro no está en cumplirlas, sino en habitarlas. El aquí estoy es una rebelión contra esa ausencia colectiva. Es un regreso a lo esencial. He conocido a personas que tras años de búsqueda espiritual encontraron más sabiduría en 5 minutos de presencia que en miles de páginas leídas. Porque la presencia no se enseña, se experimenta. Y cuando la experimentas, lo entiendes todo. No intelectualmente, sino existencialmente. Entiendes que no hay que ir a ningún sitio para estar completo, porque el aquí ya lo contiene todo. El alma humana no anhela la perfección, anhela la totalidad. Y la totalidad no se logra acumulando experiencias, sino habitando cada una de ellas, incluso las difíciles. La oración del aquí estoy es el modo de habitar la totalidad sin fragmentarse. Es una afirmación de confianza en la sabiduría del proceso, incluso cuando no comprendes su propósito. He visto a personas atravesar pérdidas devastadoras y, en lugar de cerrarse, abrirse aún más. No por masoquismo, sino por comprensión. Porque entendieron que el dolor también es parte de la danza de la vida. Y que si logras permanecer presente incluso ahí, algo se transforma. El dolor no desaparece de golpe, pero deja de ser enemigo. Se vuelve maestro. Estar disponible para la vida no significa decir sí a todo sin discernimiento, sino no huir de lo que la vida trae. Significa estar lo bastante despierto como para responder, no reaccionar. Cuando reaccionas, el miedo decide por ti. Cuando respondes, la conciencia toma el timón. Y la conciencia solo puede actuar desde el presente. Aquí estoy es una declaración de poder. No del poder que domina, sino del poder que comprende. Del poder que sabe que puede sostener lo que venga porque no está solo. En ese estado, el alma se vuelve estable, como un árbol que, aunque sienta el viento, ya no teme que lo arranque. La vida está llena de puertas que solo se abren con presencia. Algunas son visibles, una oportunidad laboral, una relación, un proyecto. Otras son invisibles, una comprensión, una curación, un perdón. Ninguna se abre con prisa o distracción. Todas se abren cuando alguien dice, estoy aquí, listo para aprender, listo para sentir, listo para ser. Esa disponibilidad mueve energías invisibles. La física cuántica habla de observadores que afectan la realidad simplemente por estar atentos.
La espiritualidad milenaria lleva miles de años diciendo lo mismo con otro lenguaje. Donde pones tu presencia, pones tu poder creador. Cuando estás verdaderamente aquí, sin miedo, sin expectativa, la vida responde. A veces con un susurro, a veces con una sincronicidad evidente, a veces con un silencio lleno de sentido, pero siempre responde. He conocido a personas que me decían, no escucho ninguna señal, no siento guía, no sé qué hacer. Y les preguntaba, ¿estás realmente aquí o estás esperando otra vida? Porque mientras la mente corre buscando señales, la vida ya está hablando. Pero lo hace en el idioma del presente. La oración del aquí estoy es aprender ese idioma, es volver a la frecuencia de lo real. No hay futuro en el que la plenitud te espere, ni pasado en el que la hayas perdido. La plenitud está aquí, esperando que llegues. Cuando lo haces, algo se alinea. No de golpe, no con fuegos artificiales, sino con una sensación de esto es. La mente deja de pelear, el corazón deja de correr y aparece un silencio que no es vacío, sino presencia. Ese silencio no es la ausencia de sonido, es la plenitud sin ruido. Y desde ahí puedes ver la vida como es, perfecta en su imperfección, completa en su constante cambio. El aquí estoy es la oración de los que han dejado de pedir milagros y han empezado a serlos. Llega un momento en la vida en el que descubres que no hay nada más sagrado que estar completamente presente. No es algo que se entienda de inmediato. Se aprende después de haberse perdido, de haber corrido detrás de sueños ajenos, de haber buscado respuestas en todos los lugares, menos en el propio pecho. Llega cuando la vida, con su suave firmeza, te muestra que nada de lo que esperas puede llegar mientras sigas ausente. Entonces, en medio de la confusión o del silencio, dices con un suspiro profundo, aquí estoy. Y esa frase, que parece pequeña, contiene toda la rendición y toda la valentía que un ser humano puede reunir. Porque el aquí estoy no se dice desde la comodidad, se dice desde el vértigo. Desde ese borde en el que no sabes qué viene después, pero aún así eliges abrirte. Es la oración de quienes ya no buscan controlar, sino comprender. Es la voz del alma que finalmente confía en la corriente de la vida y se deja llevar, sabiendo que cada movimiento tiene un propósito. He conocido a muchas personas que encontraron su propósito justo después de pronunciar esas palabras. No porque algo mágico ocurriera de inmediato, sino porque, al estar presentes, pudieron ver lo que siempre había estado frente a ellos. Un talento ignorado, una vocación dormida, una oportunidad que la prisa les había impedido notar. Cuando estás disponible, la vida deja de gritarte, empieza a susurrarte. Y en ese susurro reconoces el orden invisible que sostiene todo. Descubres que cada experiencia, incluso las más duras, fue un entrenamiento para llegar a este punto. Que cada error te enseñó humildad, cada pérdida te enseñó desapego, cada vacío te enseñó gratitud. La oración del aquí estoy te permite ver que nada fue en vano, que la vida nunca te castiga, te prepara. La disponibilidad es la llave maestra que abre las puertas del alma. Es el puente entre lo humano y lo divino. No necesitas ser santo para pronunciarla, solo sincero, porque la sinceridad es la forma más alta de espiritualidad. Cuando dices aquí estoy con honestidad, sin máscaras, sin pretender ser mejor de lo que eres, la vida responde con la misma honestidad. Te muestra lo que tienes que ver, te lleva donde tienes que ir, te da lo que estás preparado para recibir. Y lo más hermoso de esta oración es que no necesita lugar, ni hora, ni forma. Puedes decirla mientras conduces, mientras caminas, mientras lloras o mientras ríes. Puedes decirla en la soledad o entre multitudes. Cada vez que la pronuncias, el universo entero se detiene un instante y te escucha. No porque necesite tus palabras, sino porque reconoce tu presencia. El alma humana ha olvidado la diferencia entre estar vivo y estar presente. Vivir es biológico, estar presente es espiritual. Lo primero ocurre por sí solo, lo segundo es una elección. Y esa elección transforma la vida ordinaria en vida consciente. He visto cómo la oración del aquí estoy se convierte en una práctica diaria que reordena el caos interior.
Personas que la repiten al despertar, antes de mirar el teléfono, antes de pensar en el día, y algo cambia. La mente deja de correr, el cuerpo se alinea y la jornada empieza desde otro lugar, desde la calma, no desde la prisa. Y cuando la calma te guía, las cosas fluyen con una armonía inesperada. Incluso los desafíos se viven distinto. Ya no los ves como enemigos, sino como mensajeros. Cada dificultad trae consigo una pregunta oculta. ¿Puedes estar aquí también, en medio de esto? Porque es fácil estar presente cuando todo va bien. El verdadero poder del aquí estoy se revela cuando la tormenta llega y aún así eliges permanecer. He acompañado a personas que perdieron todo y sin embargo encontraron paz en medio del desastre. Me decían, no entiendo nada, pero estoy aquí. Y con el tiempo comprendieron que ese simple acto de presencia fue lo que los salvó de caer en la desesperación. Porque cuando estás presente, incluso en el dolor, mantienes un hilo de conexión con la vida. Y ese hilo es suficiente para que la luz vuelva a entrar. La mente teme el vacío, pero el alma lo necesita. En ese espacio de no saber, de no controlar, es donde germina la sabiduría. El aquí estoy es la aceptación de ese espacio, es abrirte al misterio sin exigir explicaciones. Y cuando te abres al misterio, el misterio te abraza. Hay una energía que se libera cuando dejas de resistir. Es la energía que antes gastabas en preocuparte, en culparte, en anticiparte. Esa energía, cuando regresa a ti, se convierte en claridad. De pronto sabes qué hacer, no porque alguien te lo diga, sino porque lo sientes. La intuición florece en la presencia. El aquí estoy no es solo una oración, es una frecuencia. Una vibración que alinea tu mente con tu corazón y ambos con la vida. Cuando vives desde esa frecuencia, las puertas que antes parecían cerradas se abren sin esfuerzo. No porque haya menos obstáculos, sino porque ya no luchas contra ellos, los atraviesas con conciencia. He visto esto incluso en el cuerpo. Pacientes que enfrentaban dolencias crónicas y aprendieron a acompañar su dolor en lugar de combatirlo. Me decían, cuando dejo de resistir y solo digo, aquí estoy, el dolor cambia. No desaparece siempre, pero deja de asustarme. El cuerpo, cuando se siente acompañado por la conciencia, se relaja. Y cuando se relaja, puede sanar. La vida no te pide perfección, te pide presencia. No quiere que comprendas todo, sino que confíes en que todo tiene un lugar. Esa confianza es la base de toda transformación interior. Hay una frase que suelo repetir. El alma no busca respuestas, busca experiencia. Y la experiencia solo ocurre aquí, ahora, en el lugar donde la mente rara vez se queda. Por eso, el mayor acto de amor hacia ti mismo es regresar al presente una y otra vez. No importa cuántas veces te pierdas, importa que siempre puedas volver diciendo, aquí estoy. El aquí estoy es también una promesa silenciosa de gratitud, porque estar disponible es, de alguna forma, agradecer por adelantado. Es decirle a la vida, confío tanto en ti que me entrego incluso sin saber qué traerás. Esa confianza genera una energía magnética, atrae lo que está en coherencia con tu apertura. Lo que antes perseguías empieza a llegar, porque ya no estás cerrado, y lo más extraordinario es que esa energía se contagia. Las personas que viven en presencia inspiran a los demás sin proponérselo. No predican, encarnan, no enseñan, contagian, no imponen, irradian. Son como faros silenciosos que recuerdan a los demás que también pueden volver a sí mismos. Cuando vives desde el aquí estoy, dejas de pedirle a la vida que sea distinta. Empiezas a descubrir su perfección en medio del aparente caos. Y eso no significa pasividad, significa sabiduría. Porque desde la aceptación, las acciones nacen del amor, no del miedo. He visto cómo esta oración se convierte en un punto de inflexión en la madurez espiritual. Hay un antes y un después. Antes buscabas cambiar la vida, después empiezas a caminar con ella. Antes medías tu valor por los resultados, después por la serenidad con la que enfrentas lo que venga. Antes querías certezas, después aprendes a confiar.
Y en ese cambio silencioso ocurre algo inmenso. Descubres que la vida nunca estuvo en tu contra. Que todo lo que parecía obstáculo era en realidad una invitación a estar más presente. Que cada caída era un llamado a despertar. El aquí estoy es la respuesta que la vida espera para entregarte su plenitud. No porque la vida cambie cuando lo dices, sino porque tú cambias al pronunciarlo. La mirada se vuelve clara, el corazón se abre, la respiración se hace profunda. Dejas de pedir señales porque tú te conviertes en una. Y así, sin darte cuenta, empiezas a vivir de otra manera. No corres detrás de lo que quieres, atraes lo que te corresponde. No te preguntas tanto por el destino, disfrutas el camino. No temes tanto la pérdida, porque has descubierto que nada esencial se pierde. El aquí estoy es una oración que transforma porque no busca cambiar el mundo, sino la manera en que lo habitas. Es la semilla de todas las demás oraciones, la base de toda fe, el punto de partida de toda creación consciente. He visto lágrimas, sonrisas, silencios largos después de pronunciarla, porque algo profundo se mueve cuando un alma decide estar. Es como si la vida, al escuchar esas dos palabras, respondiera: por fin te encuentro. Y en ese encuentro todas las piezas empiezan a encajar. No como lo imaginabas, sino mejor, con más verdad, más sencillez, más profundidad. Porque cuando estás aquí, la vida puede desplegar su perfección. Así termina la búsqueda. No porque lo hayas encontrado todo, sino porque ya no estás separado de nada. Has comprendido que no hay un lugar al que llegar, solo un lugar en el que permanecer. Aquí, ahora. Y si escuchas con atención, la vida te susurra la misma respuesta que tú le has dado. Aquí estoy también. Y en ese diálogo silencioso entre tu alma y el universo, todo vuelve a empezar.